Ya salió iOS 16.2 y es una actualización grande para el iPhone. Si no la han descargado, vayan por ahí a sus ajustes y van a ver la descarga de iOS 16.2. Y si ya la descargaron, te voy a mostrar todo lo nuevo para que aprovechen mejor su sistema operativo. Hay muchísimas cosas nuevas aquí. Vamos a empezar. Aquí hay más de 30 cosas nuevas con iOS 16.2. Y de lo más grande que vas a ver en 16.2 es la nueva aplicación de Apple Freeform, que anunciaron en WWDC hace un par de meses. Es esta aplicación que ya sale aquí en el iPhone automáticamente. Entramos aquí a Freeform y nos da una pequeña bienvenida. Esto es una aplicación que tiene un lienzo que te admite casi cualquier tipo de archivo. Con iCloud todos los tableros permanecen sincronizados. Es la app perfecta para escribir ideas. Tiene un lienzo que admite casi cualquier tipo de archivo y te deja expresarte de la manera que quieras, y aparte puedes colaborar con otras personas para invitarlos. Y no solamente está en el iPhone, sino está en el iPad y en la Mac también. Pero si le damos aquí a continuar, es exactamente la misma aplicación en el iPhone y en el iPad. Tengo un iPad por acá. Creo yo que se aprecia un poquito más en el iPad. Tienes este canvas casi infinito donde puedes agregar lo que quieras, figuras. Si tienes un Apple Pencil, por supuesto, también puedes escribir y anotar lo que tú quieras por acá. Está muy intuitivo, bien fácil de utilizar. Puedes agregar todo tipo de multimedia. Por ejemplo, puedes agregar por acá fotos, cámaras, enlaces, documentos, PDFs. Esta cosa para planear. Acá también puedes agregar sticky notes si es que quieres hacer diferentes anotaciones. Está demasiado robusta la plataforma, sencilla la aplicación, fácil de compartir con otras personas y se sincroniza en todos tus dispositivos de Apple. Hay más de 700 formas para crear diferentes diagramas y puedes meter absolutamente lo que quieras. Vámonos por acá. Si metemos una foto o un video, vamos a decir que queremos meter este video de por acá que dura 28 segundos, lo agregamos y se agrega, y tú puedes ver el video dentro de Freeform. Lo puedes mover por acá y anotarlo donde tú quieras. Entonces, por ejemplo, puedo agarrar el Apple Pencil y decir video nuevo, y le hacemos para acá, y aquí puedes ver ese video directamente y lo puedes hacer grande, chico, como tú quieras, acomodar exactamente donde tú quieras. Me encanta eso, pero no nada más videos y fotos, sino puedes insertar documentos. Entonces, por ejemplo, si quieres ver un snapshot de algún documento, por ejemplo, aquí tengo este PDF. Vamos a agregar este PDF y vamos a agregar un numbers también, tablas y gráficas. Le damos por acá en abrir y se van a agregar las dos. Tenemos por acá una tablita de numbers que podemos ver, y si le picas dos veces puedes ver la tabla en grande y puedes abrir directamente en numbers si es que así quieres para modificarlo. Está muy intuitivo y las posibilidades son infinitas. Básicamente con todo esto puedes escribir así de grande y zoom in a todo. Funciona muy cool. Pruébenlo específicamente para planear o tener ese tipo de sesiones de ideas, y aparte colaborar con tu equipo. Se me hace una excelente aplicación que por supuesto también funciona en iPhone. Puedes tener hasta más de 100 colaboradores y estoy seguro que Apple va a seguir agregando funcionalidades a todo esto, pero funciona muy chido. Y si no tienes un Apple Pencil, también puedes escribir con el dedo en el iPhone, por ejemplo. Está muy chido Freeform, vayan a checarlo. Creo que hay mucha gente que le puede sacar provecho a esta nueva aplicación aquí en 16.2. Y otra cosa nueva aquí en 16.2, si entramos a la configuración, tenemos un nuevo ajuste en la aplicación de TV, porque ya se habilitaron los famosos Live Activities. Tenemos aquí este nuevo ajuste de actividades en vivo. Si entramos por acá, tenemos esta opción de apagarlos o de prenderlos si es que lo quieres o no, y aquí tenemos las actualizaciones más frecuentes. Ahora Apple TV te puede mandar resultados de deportes y diferentes actividades en vivo. También le dieron un ligero rediseño a la aplicación de TV. Ahora las imágenes de series están un poquito más grande. Podemos ver aquí las novedades, y también ahora con recomendaciones cuando acabas un programa sobre qué más ver después de ver lo que acabas de ver. Pero este nuevo diseño me está gustando mucho. Vemos aquí el video de esta nueva película de Will Smith. Cambió un poquito la aplicación ahora con diferentes recomendaciones, y esto de Live Activities son actualizaciones que se aprecian por acá en 16.2 en la aplicación de TV. Y tenemos una actualización importante en la aplicación de casa. Ahora si entramos y nos vamos por ejemplo acá arriba, tenemos una nueva sección en configuración de casa. Aquí entramos y en la parte de abajo tenemos actualización de software, para aquí poder por fin monitorear exactamente
qué se necesita actualizar de todo lo que tienes dado de alta en casa, incluyendo el HomePod y otras cosas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el HomePod, lo puedes prender o apagar, y acá tenemos actualizadas recientemente. Podemos ver que se hizo una actualización aquí al HomePod y tenemos actualizaciones beta también de HomePod. En caso de que estés en el beta, puedes probar estas versiones beta de HomePod. Pero qué bueno que ya hay una sección donde podemos actualizar esto fácilmente. Antes estaba un poquito más complicado. Me gustó este ajuste en 16.2. Y también ya tenemos el soporte completo del nuevo protocolo de Matter ya funcionando dentro de casa. Ahora cuando agregas accesorios de Matter, los reconoce y tiene todos los mismos beneficios de seguridad y privacidad. Y con 16.2 tenemos el lanzamiento de conexión a satélites en caso de emergencias. Si tienen un iPhone 14 Pro, nos vamos aquí en configuración, nos vamos a la parte de emergencia SOS y acá a mero abajo tenemos esta sección nueva, mensaje de emergencia SOS vía satélite. Desafortunadamente esto solo funciona en Estados Unidos y Canadá, por eso cuando le pico aquí probar demostración me da este error de que no está disponible en mi región actual. Pero si es que viven allá, ya pueden aprovechar esto y espero llegue pronto a otros lugares. Y tenemos actualizaciones muy importantes en el mundo de Apple Music. Si entramos por acá, ahora cuando estás escuchando una canción y se va a la isla dinámica, la foto está un poquito más grande y se aprecia más. Actualizaron también un poquito la interfase. Ahora cuando le hacen la siguiente canción, tenemos una nueva animación, como pueden ver ahí. También cuando le hacen pausa y play, está interesante lo que está haciendo Apple con el diseño. Y hablando de la isla dinámica, vean cómo cambian los iconos acá arriba cuando agregas otra cosa. Esto es nuevo también. Si iniciamos aquí un temporizador y lo mando a la isla dinámica, se esconde ahora la barra de señal. Entonces ahora para entrar la tienes que checar a ver de este lado o simplemente deslizar para esconder ciertas cosas y que aparezca otra vez. Puedes esconder todo o puedes aparecerlo con un swipe a la derecha. Pero lo más importante de todo y lo que a mí me asombró, de hecho lo compartí en TikTok, si quieren cosas y noticias importantes más rápido, por ahí en TikTok e Instagram de repente subo videitos, es Apple Music Sing. Esto es lo más grande de 16.2. Yo quedé asombrado con esto. Por ejemplo, esta canción de Coldplay, si entramos acá a la letra, ahora no se va línea por línea, sino se va palabra por palabra exactamente en el ritmo que debería de estar. Le voy a subir un poquito el volumen, a ver si no me quitan el copyright. Lo importante acá es picarle y tenemos este nuevo icono de voz. Si tú le picas aquí a este icono de voz, va a quitar la voz de la canción por completo y ahora puedes hacer un karaoke sin tener la voz ahí. Y esto ya funciona con millones de canciones, no todas, pero hay muchísimas ya que tienen el soporte esto de Apple Music Sing. Entonces tú puedes poner la voz o puedes quitar la voz o la puedes dejar a la mitad. Esto para hacer karaoke con los amigos está impresionante y aparte está bien dinámico porque no solamente te pone una voz, pero en ciertas canciones donde cantan diferentes personas te pone de un lado un cantante y del otro lado el otro cantante. Estos son puntos grandes para Apple Music en la eterna guerra de Spotify contra Apple Music. Me encantó esta función de Apple Music Sing, que no estoy seguro cómo le hace Apple. Creo que es con la inteligencia artificial, porque no creo que estén poniendo tracks encima sin la voz. Simplemente tienen algo de inteligencia artificial que detecta la voz en la canción y la quita por completo. Ahora, desafortunadamente lo de Apple Music Sing solamente funciona del iPhone 11 en adelante. Necesita ese procesador para hacer todo lo de inteligencia artificial. Apple le echó ganas a Apple Music. También cambiaron varios de los iconos. Por ejemplo, el icono de Lossless ahora se ve un poquito mejor y tenemos nuevas opciones cuando entras aquí en los tres puntitos. Varias de estas opciones también son nuevas para poder compartir ciertas cosas. Entonces, muy bien con la actualización de Apple Music, yo estoy bien emocionado. Y si nos vamos a la pantalla de inicio, tenemos nuevos widgets para poder personalizar nuestra pantalla bloqueada. Los dos nuevos que tenemos son de salud y de sueño. Así es como se ve el de salud. Tenemos los recordatorios de medicamentos y este es como se ve el de sueño. Lo puedes poner en grande o chico y tenemos dos opciones para tener diferente información, pero es interesante ver también y qué bueno que Apple está actualizando
actualizando esto de los widgets que tanto me gusta de iOS 16. Ya hay una nueva función también cuando estás editando una fotografía en los fondos. Si le picas a los tres puntitos por acá, tenemos esta nueva opción de mostrar la foto en la fototeca. Te va a mandar exactamente a donde está esa fotografía que utilizaste para poder encontrarla más fácil. Y ahora Siri te puede contestar de manera silenciosa. Si entramos acá a los ajustes dentro de la sección de Siri y buscar, podemos entrar a la sección de respuestas de Siri y acá tenemos esta nueva opción de preferir respuestas sin sonido. Y en la aplicación de clima hay varios cambios importantes. Primero que nada, el sol está un poquito más amarillo, pero eso es de diseño. A mí lo que me gustó muchísimo es que si entramos aquí al pronóstico por hora, podemos rastrearlo minuto a minuto exactamente cómo va cambiando. Antes brincaba de hora a hora, entonces me encanta poder ver ese tipo de granularidad. Y también dentro de la aplicación de clima, acá debajo de los 10 días tenemos ahora alertas. Ahorita no las tengo, pero en caso de que haya huracán o tormentas o cualquier otro tipo de aviso importante de clima, ahora también te avisa aquí dentro de la aplicación. Y un dato interesante es que con esta versión se activó 5G en India. En caso de que estén por allá, ya tienen 5G. Y en la pantalla de inicio, un cambio bien importante es que acá abajo tenemos nuestros enfoques. Ahorita está en no molestar. Antes, cuando lo pulsabas, entraba a darte la opción de cambiarlo y a mí me pasaba mucho que le picaba sin querer. Y ahora ya no sucede eso. Si le picas, no hace nada. Para cambiarlo lo tienes que dejar picado y liberar, y ahora sí te da la opción de cambiar tu modo. Aparte, esa animación está bastante satisfactoria. Y una actualización ligera pero importante: dentro de la aplicación de fotos tenemos esta función inteligente aquí abajo que detecta ciertos objetos o animales o insectos o flores en la pantalla. Entonces aquí dentro de esta fotografía, por ejemplo, detecta a mi perro Benjamín y está por acá, dice consultar perro. Si le picamos por aquí, nos da la información de qué tipo de perro es, pero acá abajo esto es lo nuevo que antes no estaba. Ahora puedes reportar un problema si es que no lo detecta bien o hay algún tipo de error para poder ayudarle a Apple. Y aquí cuando le picas dices qué es lo que quieres reportar: resultados incompletos, imprecisos o se mostró un resultado ofensivo. Esto yo creo que lo agregaron para poder darle feedback a Apple y mejorar esto de la detección dentro de fotos. Y dentro del código, en la sección de accesibilidad, al menos en beta, se vio una nueva función que no está activa en 16.2, pero te muestra unos iconos grandes en la pantalla de inicio para hacerlo más sencillo. Esto para personas con dificultad motora o visual. Y dentro de los ajustes, si nos vamos a la sección de AirDrop, tenemos una nueva opción donde puedes compartir todos, pero por 10 minutos. Antes esto era todos para siempre. Apple, por muchos temas de seguridad, específicamente en China también, tuvieron que cambiar esto. Entonces antes salía para todos y estaba prendido AirDrop en todo momento. Entonces si vas en un avión y querías mandar algo por AirDrop, te salían todas las personas dentro del avión. Ahora solamente te dan la opción de tenerlo activo por 10 minutos. Y una de mis funciones favoritas de 16.2 es la pantalla siempre prendida. Apple nos escuchó y mejoraron muchísimo la funcionalidad. Antes, cuando tú apagas la pantalla, se ve todavía el fondo de pantalla y no se siente que está apagado, y hasta incluso puede gastar mucha batería. Pero ahora nos dieron la opción dentro de la configuración. Si entramos a pantalla y brillo, aquí abajo, si es que tienen un iPhone 14 Pro, les da la opción de pantalla siempre activa. Aquí entramos y tenemos estas nuevas opciones: mostrar fondo de pantalla y mostrar notificaciones. También había gente que no le gustaba que las notificaciones se podían ver siempre en la pantalla siempre prendida. Ya lo pueden apagar, incluso pueden apagar el fondo de pantalla. Ahora cuando lo apago mi teléfono, ya solamente se ve el reloj y la fecha, que es el uso de la pantalla siempre prendida, y está ahorrando batería por no prender todos los otros píxeles. Y dentro de atajos tenemos una nueva función para los que les gusta hacer atajos. Cuando estás creando un atajo nuevo, tenemos una nueva acción de batería, específicamente para ver el estatus de batería. Es este de aquí que te da el porcentaje exacto de batería. Puedo ver muy bien cómo se puede implementar en shortcuts para anunciar cuando tienes diferentes cantidades de batería, o hacer acciones dependiendo en el estado de batería. Entonces creo que es una función muy importante que agregó Apple por acá, el nivel de batería. Y ahora, si es que tienen iCloud Plus, directamente desde Safari pueden solicitar no mostrar su IP. Si entramos por ejemplo aquí al iCloud, tenemos acá la retransmisión privada, que ya estaba antes, pero simplemente agregaron esta pequeña función de la dirección de IP, también poder esconderla en ciertas páginas web. Pero
eso no te protege completamente. Yo como quiera recomiendo utilizar un VPN. Yo utilizo NordVPN, hice un estudio de los mejores VPNs y este es el mejor que llevo utilizando muchos años. Ahorita estoy conectado a un servidor en Estados Unidos, entonces tengo acceso a diferentes contenidos de Estados Unidos, pero más importante que eso, mi proveedor de servicio de internet no puede estar viendo lo que yo estoy viendo mientras navego, porque hay mucha gente que navega el internet en modo incógnito y de esa manera como quiera te pueden rastrear y como quiera pueden ver exactamente qué estás viendo en el internet. El modo incógnito nada más no lo registra en tu computadora, pero todos en el internet te están viendo y saben exactamente quién eres. Utilicen un VPN para navegar mejor en el internet y si entras acá a Safari, nordvpn.com/TechSantos, hay un descuento especial de Navidad ahorita que yo les recomiendo muchísimo. NordVPN no me paga, nunca me ha pagado, pero sí me dan una pequeña comisión si es que se suscriben con mi liga. Si todavía no tienen un VPN, aprovechen esta oferta. Con una suscripción funciona en iPhone y Mac y donde sea que lo utilices. Como pueden ver aquí arriba, yo estoy protegido. Y una actualización pequeña pero importante: antes cuando buscabas algo en Spotlight y vamos a decir que lo buscas en Safari, ahora cuando regresas te sale exactamente qué buscaste antes. Ahora lo puedes borrar y antes no podías borrar esto. Entonces si lo quieres borrar, simplemente deslizamos a la izquierda y borramos esas búsquedas. Apple también anunció que va a abandonar el CSAM, un sistema en el cual estaban trabajando para meterse a tus imágenes y detectar cosas sensibles y borrarlas o llamar a las autoridades. Hubo muchos problemas de privacidad con esto y se eliminó por completo y Apple abandonó el proyecto. Y bien importante, con esta actualización en 16.2 dentro de iCloud tenemos algo nuevo que se llama la protección avanzada de datos. Ahora es todavía más seguro y de hecho es tan seguro que la FBI en Estados Unidos está en contra de que Apple haga esto porque está protegiendo muchísimo los datos de sus usuarios. Si tú entras aquí a protección avanzada de datos, te explica exactamente qué es lo que está haciendo Apple para proteger tus datos en iCloud. Ahora, desafortunadamente, como están viendo, dice la protección avanzada de datos aún no está disponible en tu país o región. No sé exactamente, creo que solamente funciona en Estados Unidos, pero si tengo más información sobre esto les aviso. Pero esto es un paso grande en la protección avanzada de datos. Te dice aquí abajo todo lo que va a estar encriptado de extremo a extremo y Apple no va a tener manera de poder ver los datos que están aquí, solamente tú como usuario. Por eso el FBI está medio enojado con esta actualización. Y tenemos novedades de Game Center, por si también se les había olvidado que existía esto. Ahora tiene más acceso a contactos y tiene también Share Play en caso de que quieras compartir tus juegos con algún compañero. Y en la aplicación de mensajes ahora puedes buscar fotos basado en el contenido como lo haces en Spotlight. Por ejemplo, si buscas perro o objetos, te va a mostrarlos también. Y en la aplicación de notas hubo una actualización importante. Si es que estás colaborando en una nota, ahora te enseña en tiempo real el cursor de la otra persona mientras está en la nota, similar a cómo funciona Google Docs, y ahora también se actualiza mucho más rápido. Entonces, para los que comparten notas, muy buenas noticias. Y eso es todo lo nuevo con iOS 16.2. Muchísimas cosas bien interesantes, espero hayan aprovechado. Si me faltó mencionar algo, por favor dejen un comentario abajo, me encantaría leerlo. Y si no han visto los 23 productos secretos de Apple, está buenísimo ese video, se los dejo por aquí arriba para que vayan a checarlo. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos pronto. Peace.